noche en un programa especial que le traemos a todos y todas en un tema súper importante en donde vamos a abarcar cómo se debe hablar de la masculinidad o de las masculinidades, con dos invitados de lujo en un programa que se lleva a cabo gracias al equipo del Abogado en su Casa y al Colegio de Abogados y Abogadas en convenio con esta empresa. Pero antes de empezar, quiero darle la bienvenida a la licenciada Linda, que es parte de la Comisión de Mujer y además tiene un amplio conocimiento del tema. Muy buenas noches, doña Linda. Buenas noches, Denis. Aquí estamos a la orden para hablar de esta conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Estoy a sus órdenes. Buenas tardes, Cristian, que nos acompaña también, y empecemos. Ahora bien, el otro panelista de lujo, que también es parte del organismo de investigación judicial y también coordinador en un sector súper importante, que quiero dejar que él se presente el día de hoy, es don Cristian Mora Víquez. Muy buenas noches, don Cristian. Buenas noches, un gusto estar por acá y bueno, a todas las personas también que nos honran con su escucha. Mi trabajo en el Poder Judicial es coordinar el colectivo de Masculinidades por la Igualdad de Género, un grupo que se creó a partir de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial. Nosotros abordamos diversos temas sobre igualdad de género, trabajándolo con hombres, y bueno, soy psicólogo también, psicólogo clínico, y trabajo en el organismo de investigación judicial en diversos temas, pero bueno, como ustedes podrán inferir, en un lugar de trabajo donde mayoritariamente es masculino, pues también este tema nos sirve mucho para abordar diversos aspectos de la vida laboral y personal de nuestra población. Entonces, encantado de estar con vos, Denis, con doña Linda, y bueno, aquí a la orden, dispuestos a discutir un tema que es muy interesante y necesario en estos tiempos. Don Cristian, ¿y por qué no entramos a materia de fondo? En realidad lo que vamos a referirnos es a todo este día de la no discriminación, pero además acerca de dos conceptos muy interesantes que estábamos abarcando previamente. Creo que doña Linda me puede hacer alusión a esto. ¿A qué nos referimos con masculinidad y a qué nos referimos con masculinidades? ¿Cuál es la diferencia? Sí, Denis, hay un tema interesante con esto, y es que, bueno, nosotros tenemos que aprender a lograr visualizar la gran diversidad humana que existe. A veces los términos singulares, en algunas ocasiones, o monolíticos, no nos permiten ver ese espectro tan diverso y rico del ser humano. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos solo de que existe una masculinidad, estamos siendo muy sesgados y muy limitados, porque no es lo mismo ser hombre en el Valle Central de Costa Rica que ser un hombre en la costa, ya sea pacífica o atlántica. No es lo mismo ser un hombre heterosexual que ser un hombre homosexual o que ser un hombre transgénero, por ejemplo. No es lo mismo ser un hombre con estudios universitarios a ser un hombre con estudios solo secundarios o solo primarios, o un hombre sin estudios. No es lo mismo ser hombre de 10 a 15 años que entre los 20 y los 35 ser un hombre de 70 años. Entonces, tampoco es lo mismo ser hombre en las sociedades afrodescendiente, ¿verdad? O un hombre caucásico, mulato. Entonces, todas esas diversidades hacen configurar diferente una vivencia de la masculinidad. Si bien hay temas que transversalizan las masculinidades en términos generales, que ahora podemos hablar, pero sobre todo el tema es del de poder, el tema afectivo, sí hay muchas otras que se van configurando en diferentes contextos, y para poder entender a todos los hombres y esas manifestaciones de las masculinidades, hay que entender que son diferentes, porque también el tema con las mujeres es muy similar. Las feminidades varían y son muy diferentes dependiendo roles de trabajo, roles educativos, roles de crianza, roles de cuidado. Pasa también con los hombres, entonces de ahí que sea más abarcador y más interesante para entender un fenómeno social como es el proceso de socialización y cómo nos comportamos con los otros y las otras.
ver esa heterogeneidad que tiene, en este caso, las masculinidades. A ver, vamos a ver, ahora al referirnos acerca de esta masculinidad y masculinidades, ¿hay algún instrumento a nivel nacional o internacional que nos venga a desarrollar estos temas o es una laguna jurídica que se ha ido abarcando poco a poco, doña Linda? Eh, Denis, yo diría que hay, en este contexto que estamos hablando, el tema que nos introduce Cristian tiene una importancia capital, porque el derecho es, especialmente el derecho penal, es la última respuesta del control social para las conductas que son inadecuadas o que son antijurídicas. Y antes de eso existe todo un comportamiento social que es el que tiene que examinarse. Y si hablamos de violencia de género, es obvio que las conductas que tienen que examinarse son mayormente las de los varones, que nos dicen las estadísticas que son los autores de la inmensa gama de conductas que pueden ser calificadas como violencia de género en perjuicio de las mujeres. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque la solución al problema de la violencia contra las mujeres y el atropello contra los derechos humanos de las mujeres no está en el derecho, ni siquiera en el derecho penal. Está en este planteamiento que Cristian nos hace, está en esta concientización de cómo deben concebirse las relaciones entre los hombres y las mujeres para que no haya cabida para la violencia. Entonces, esa es la pertinencia que yo encuentro en este programa, que podamos examinar de qué manera las conductas de los varones pueden concebirse de manera distinta a como lo hemos hecho, que ha producido precisamente estos resultados, que son todas estas conductas que se engloban dentro de la violencia contra las mujeres. Porque aquí no tenemos que preguntarnos solamente cuál es la respuesta que nos da el derecho, o cuál es la respuesta que da el derecho penal, o cuáles son los órganos judiciales que están dispuestos para enfrentar esta violencia. Pero nos tenemos que preguntar qué es lo que la produce, y de eso nos está hablando Cristian precisamente. Lastimosamente, licenciada, quiero complementar ese comentario. Me parece que ya en el derecho penal ya sería más bien el ejercicio del poder punitivo, pero no el ejercicio de un poder preventivo. No sé si don Cristian puede abarcar algún tema de eso en relación ya y coordinado en relación a su área que ha analizado desde el perspectiva del OIJ, si se puede hacer alusión de que si existen insumos preventivos o solo debemos a quedar sujetos a lo que es la sanción y el lamentable resultado, ya sea de un femicidio, de lesiones, porque de casos hay muchos, y don Cristian y doña Linda Casas, por ejemplo, conozco casos en donde por un ataque de celos el hombre llegó a la instancia de pegarle en todo el cuerpo a la mujer. ¿Y es jurídicamente viable? No es correcto, no. Pero ahora la pregunta es, ¿hay instrumentos preventivos, don Cristian? Sí, Dani, mira, es muy importante lo que nos dice doña Linda por varios motivos. Y bueno, a raíz de esta pandemia del COVID nos quedó algo esencial, por ejemplo, en el tema salud, para usar una metáfora. Si la gente no se cuida y se enferma, no hay sistema de salud del mundo que aguante los niveles de hospitalización. Entonces nosotros vimos en los primeros meses un gran despliegue en el tema de prevención, e incluso ustedes y yo, que tenemos que usar mascarilla cuando salimos a la calle, estamos haciendo una inversión en algo que es esencial, que es evitar que algo más grave pase. Porque habrá personas que lleguen a esa instancia, pero se espera que sean las menos para que el sistema les pueda dar una atención. Igual nos pasa en el tema penal. No habrá sistema de justicia, ni recursos económicos, ni recursos jurídicos, me atrevo a decir,
que logren solventar un problema que también la Organización Mundial de Salud en su momento lo declaró como una preocupación pública, que es la violencia. Porque la violencia trae concatenadas una serie de problemáticas y desgastes que genera no solo en sistemas legales, sino también en sistemas de salud, ¿verdad? Sino también en la continuidad del tejido social, que es muy importante. Porque entonces, si tenemos sociedades desintegradas, ¿verdad? Porque las relaciones humanas no están integradas, no son sanas, no generan realización en la persona, no generan seguridad emocional y seguridad jurídica, esa sociedad no se sostiene con nada. Ahora, ¿por qué la precaución es tan importante y por qué hay que verlo como una inversión y no como un gasto? Porque eso que se cultiva en el recurso humano, en el material humano, ¿verdad? En la calidad de vida de las personas, es lo que nos permite desarrollarnos como sociedad de manera diferente. Hay muchos indicadores macroeconómicos a nivel mundial que indican que los países que son más igualitarios en cuanto al trato de la mujer tienen mayores índices de desarrollo humano y calidad de vida. Y esa igualdad se tiene que expresar no solo en tema de salarios, en tema de oportunidad de acceso a la educación, a los sistemas de salud, a los sistemas sociales, sino también en la igualdad en la vivencia cotidiana en nuestros hogares. Una tarea que se le endosa a una mujer históricamente como el cuido, que aún hoy tenemos mucho de eso, le puede impedir hacer aportes en otros aspectos muy esenciales de nuestra vida social. Una mujer que además de eso tiene menos salario, le estamos impidiendo no solo a ella, sino a nuestro país desarrollarse con una mejor calidad humana. Entonces, vemos que esto es una cuestión sistémica integral. Si somos desiguales, nuestras sociedades serán desiguales. Si tenemos mayor igualdad, nuestras sociedades van a estar mejor encaminadas a tener no solo mayor progreso humano, sino un mejor tejido social. De ahí la importancia de lo preventivo, Denis. De hecho, quiero complementar un poco el comentario que estás haciendo y va muy de la mano. Se ha naturalizado la violencia en la sociedad costarricense. Eso tanto para don Cristian para doña Linda. No sé si puede empezar doña Linda y después don Cristian complementando lo que venía articulando. Sí, lamentablemente sí, y yo no diría que esa es una tendencia de este momento, es una serie de conductas que son de todos los tiempos, Denis, que se han ido repitiendo y que hasta que no haya conciencia de que son violencia en muchos casos, no puede cambiarse el esquema. Porque esto de las relaciones desiguales y de las relaciones de poder entre hombres y mujeres está enquistado en las personas y muchas veces no se ve. Y los prejuicios y los estereotipos con los que nos manejamos cotidianamente y de los que muchas veces no tenemos conciencia son los que mandan en nuestras conductas y en las conductas y que generan en algunos casos extremos en violencia. Sí hay mucha violencia, Denis. Sí hay mucha violencia contra los niños, hay mucha violencia contra las mujeres. Probablemente ahora se hable más, haya más conciencia. Y, por ejemplo, hablando de las relaciones desiguales entre los hombres y las mujeres, actualmente no existe tan extendida, yo no diría que erradicada, pero no tan extendida la idea que existía de que la vida familiar era privada y que ninguna persona ni ninguna institución podía penetrar en ese ámbito sagrado. Esa idea ha ido cediendo precisamente para brindar protección a esos que están de la puerta para adentro, de manera que las autoridades policiales, por ejemplo, han tenido que aprender que ellos, cuando esas personas que están adentro de esas paredes están en peligro, ellos pueden y deben intervenir.
Entonces, sí se ha evolucionado en términos de brindar protección a esas personas que pueden, por su vulnerabilidad, ser víctimas de violencia, porque nosotros no podemos ver la violencia como un fenómeno ajeno a la vulnerabilidad de las personas. Mientras más vulnerables sean las personas, más pueden ser violentadas en su cuerpo, en su identidad sexual, en todos los aspectos de su personalidad, emocionalmente, etc. Entonces, mientras haya personas vulnerables, va a haber violencia. ¿Y cómo se responde a esa violencia? Pues bueno, eso es lo que nos tiene aquí hablando. ¿Se responde con prevención o se responde con represión? ¿Verdad? Pero que hay mucha violencia, sí hay mucha violencia, una que se advierte, otra que no se advierte, porque de la violencia que más se habla es de la más grave y de la que ofende, pero hay mucha más violencia, como decía Cristian, en lo cotidiano, de la que precisamente tenemos que adquirir conciencia. Y Ahí haciendo un replanteamiento de la pregunta, doña Linda estaba hablando acerca de los insumos, si ya sean sancionatorios o preventivos. ¿Qué debemos fortalecer algunos instrumentos jurídicos? ¿Debemos crear nuevas leyes? ¿O con lo que tenemos es suficiente? ¿O replantear nuevos conceptos, don Cristian? ese pasaje de hacer lo público, de hacer lo privado público, que habla doña Linda, es muy importante. ¿Verdad? Muchos recordaremos dichos coloquiales que tenían un enorme contenido de violencia fuerte, por ejemplo, de que los problemas de las parejas se arreglan debajo de las cobijas, nos decían muchas veces, ¿verdad? Y vean que es algo hasta, digamos, coloquial, que la gente se puede reír, pero ahí estamos hablando de la instauración de un secreto y de volver privado e intocable algo que es tan complejo como la violencia, ¿verdad? Entonces, el poder leer entre líneas esa violencia es muy importante para responder a esa pregunta, Denis, que planteas. Porque, por ejemplo, ahorita ustedes verán que la violencia ha mutado, ¿verdad? Entonces, por ponerte un escenario en temas de hostigamiento sexual en el trabajo, ya de repente no se verá una manifestación tan grotesca como que una compañera de trabajo pase y alguien le dé una nalgada. Ya eso ha ido evolucionando, pero se ven formas más sutiles de violencia que son igualmente peligrosas y dañinas, ¿verdad? Como la violencia psicológica. Entonces uno dice, bueno, hay formas de violencia que las puede detectar un médico en una radiografía, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con esa otra violencia que no sale en una radiografía o que la gente no lo lleva como una cicatriz en su cuerpo, ¿verdad? La violencia patrimonial, la negligencia, ¿verdad? Cuando te privan de tener un desarrollo humano vincular adecuado que te permita tener capacidad luego de vincularte, de ser funcional, de amar, de ser feliz, ¿verdad? Entonces, esas cosas, Denis, no se aprenden y no se las repara a uno un proceso. Los procesos de reparación legales, y aquí doña Linda, que es la especialista, me desmentirá, ¿verdad? Sirve para trabajar en cierto tema y tener reparaciones simbólicas y a veces materiales, pero esas cicatrices de ese proyecto de vida humano no lo reparan los procesos legales. Eso lo reparan los vínculos, lo repara qué posibilidad tengo yo de sentirme escuchado, qué posibilidad tengo yo de sentirme seguro en mi casa, ¿verdad? Imagínate que, por ejemplo, uno de los lugares donde uno tiene más derecho y uno esperaría sentir más seguridad es la propia casa. Entonces, ¿qué pasa con la gente que es violentada en su propia casa, en ese espacio privado? ¿Verdad? O sea, hay gente que ni siquiera saldrá a la casa. Volvamos al contexto COVID. Nos decían todas las campañas, quédate en casa, ¿verdad? Imaginen ustedes nada más qué pasará con esas personas violentadas que más bien el espacio público es su espacio de salvación, su espacio seguro, porque en casa no lo están. Entonces ahí es donde decimos, por Dios.
¿Han aumentado los índices de violencia contra las mujeres? Sí ha aumentado, Denis, sí han aumentado. Yo no le podría dar, digamos, las estadísticas, pero sí puedo decirle con certeza que en lo que va del año han ocurrido 9 femicidios. Y me imagino, y el problema es los obstáculos para denunciar también bajo estas circunstancias que estamos. ¿Y cuáles serían? Bueno, que las personas están en la casa, que los despachos estuvieron cerrados, etcétera. Sí hay una serie de obstáculos. El más claro y el primero que quiero decirle, Denis, los niños no están yendo a las escuelas, no los están viendo los maestros golpeados, no los están viendo cómo cambian de conducta. Usted no tiene idea, Denis, cuántos niños revelan el abuso sexual en las escuelas, en el marco de confianza que las personas en el sistema escolar y los temas que se hablan en el sistema escolar les permiten revelar. Es una gran cantidad y eso no está ocurriendo ahora. ¿Cuál es el abordaje que se le debe dar, don Cristian? Esa pregunta, Denis, vieras que siempre es muy interesante porque hay un punto esencial que tenemos que desmitificar. A veces cuando a los psicólogos nos dicen que hablemos de violencia, hay gente con un sesgo o puede tener un sesgo a psicopatologizar la violencia, ¿verdad? De decir, mira, son personas específicas, entonces ahí salen las imágenes lombrosianas de las personas, ¿verdad? Con ciertos rasgos faciales y ciertas cosas. Te puedo decir, Denis, que el primer factor de riesgo para incurrir en violencia, dicho por la estadística, lo tenemos vos y yo, que es ser hombres. Ese es un primer factor de riesgo grave, ¿verdad? ¿Sí? No por el hecho, sino porque los hombres estadísticamente somos los que presentamos los mayores índices de violencia. Cuando se habla de perfil en otros contextos, digamos, el perfilado psicológico, criminal y todo lo que se hacen son inferencias a raíz de casuística y de los porcentajes que presenta. Entonces, ser hombre es factor de riesgo, no solo para cometer violencia, sino también para ser objeto de violencia de otros hombres, como lo son las mujeres. Si vos me decís, mira, entonces tal vez no es un perfil lo que ocupamos, sino describir qué tipo de hombres puede ejercer violencia. Los estudios de la psicología social nos dicen algo y lo han dicho a través de diversos experimentos y diversos contextos culturales y periodos históricos. Algo esencial para que la violencia se dé es, más allá de lo genético y más allá de esas cosas, tener un contexto facilitador. Te voy a poner 2 ejemplos de afuera. La cárcel de Abu Ghraib en Irak. Soldados estadounidenses grabando torturas a presos iraquíes. El caso se hace famoso, cortes marciales, y uno diría, bueno, ¿cómo los soldados, si tienen tanto del tema de la disciplina, ¿verdad? En algún momento generan estas torturas bárbaras. Bueno, porque en ese contexto cerrado, eso no solo se permitía, sino se estimulaba, ¿verdad? Y voy un paso más allá. Hay un artículo muy interesante que se llama... que trata sobre el sentido de la humillación. Y nos dan este dato de los 90 de mujeres egipcias. Le preguntan a las mujeres si ellas consideran apropiado que sus esposos le peguen, ¿verdad? Y ubiquémonos en ese contexto patriarcal, cerrado, muy atravesado por la religión, y muchas dicen que están de acuerdo con que el hombre les pegue, ¿verdad? Ojo, contexto social. Pero cuando les preguntan sobre qué carácter, o qué experimentan ellas cuando son agredidas, nos dan toda la descripción de una persona que pasa por un ciclo de miedo. Entonces, desde lo ideológico, desde un contexto facilitador, la gente puede normalizar la violencia y aún así vos sufrís las consecuencias psicológicas obvias de la agresión. Entonces, veámoslo más bien desde otro punto de vista, Denis. ¿Qué condiciones de este contexto facilitador permiten la violencia? Mujeres en dependencia económica, mujeres vulnerabilizadas por la pobreza, mujeres sin redes de apoyo a las cuales acudir.
mujeres y son que tengan condiciones una o factores. Exacto, o sea, ese es el contexto facilitador que te digo, que más allá que buscar perfiles específicos o personas específicas, son los que tenemos que tratar de luchar, porque si vos me decís, Cristian, bueno, hay psicopatología, habrá gente que tal vez tenga un trastorno mental grave, te digo que son la excepción, porque si vos estudias a esa generalidad de hombres que son violentos y que las acusaciones se dan en juzgados, no es gente enferma mentalmente, sino es gente que tiene un problema de poder y control y que ejercen la violencia normalizada creyendo que es algo hasta esperable. Entonces aquí hay que trabajar con los dos ámbitos de la población, con las mujeres para fortalecerlas, que tengan relaciones más horizontales, no verticales, que tengan redes de apoyo, que tengan conocimiento de sus derechos, porque un tema esencial de este artículo que te decía de la humillación es que la gente se siente humillada, Denise, cuando logra reconocer que tiene derechos. Si vive en un contexto en que no percibe que tiene derechos, normalizan la violencia. Entonces, de ahí la importancia de hacer conciencia como elemento esencial para salirnos de esos círculos. A la licenciada Linda Casas. Vamos a ver, nos ha ido analizando esa serie de factores o condiciones. Bueno, aquí el experto don Cristian Mora. Doña Linda, ¿qué acciones en concreto, además de ese tema de cómo podemos prevernos, podemos empoderar a un grupo vulnerable que usted ha señalado y qué espacios se deben dar? Yo diría, Cristian, que hay que analizar cuál es la vulnerabilidad. Y en relación con la pregunta que usted le hacía a Cristian, yo diría que los hombres que son violentos son los hombres que ejercen poder sobre las personas vulnerables. Y aquí no estoy hablando de recursos económicos ni estoy hablando de educación, porque ya sabemos que la violencia de género se da en todos los contextos sociales, económicos, etcétera. Pero yo creo que la violencia ocurre precisamente porque hay ese tipo de relaciones. Y entonces, ¿qué es lo que el derecho nos ofrece? Bueno, el derecho nos ofrece, como decía Cristian, bueno, una solución que es, como decía antes, la última solución del ordenamiento jurídico, la última solución que la sociedad le da a eso, pero que no satisface. Que no satisface porque las personas empiezan un proceso, digamos, hablando de delitos sexuales, digamos que es una de las formas de violencia contra las mujeres más grave. Las personas acaban el proceso, a veces sin entender exactamente lo que pasó, me refiero a las víctimas, y tan rotas o más que como estaban al principio. De manera que desde el punto de vista de las víctimas, por más que se esfuerce el aparato judicial en comprenderlas y en acompañarlas, eso tampoco es que se logra. De manera que la violencia atacada jurídicamente no deja de ser violencia ni deja de tener efectos. Por eso es tan importante atacar esas relaciones de poder desiguales. Vamos a ver, Denis. El tema de la violencia, como te decía, la Organización Mundial de Salud lo declaró un problema de salud, ¿verdad? Porque permea y atraviesa muchos temas. Si vos haces, por ejemplo, un estudio sobre violencia, de quiénes son las mayores víctimas en el mundo, vamos a tener una tendencia similar. Son mujeres. ¿Quiénes son los mayores ofensores? Usualmente son hombres, ¿verdad? En delitos sexuales hay muchísimos estudios, ¿verdad?, que nos hablan de que el tema, digamos, o el mito de que son hombres solos, son hombres que están buscando satisfacción sexual,
se cae porque muchos viven con sus parejas incluso o tienen múltiples relaciones sexuales, ¿verdad? Y viven en familias o más bien depredan incluso desde estar insertándose en familias. ¿Cuál es el problema de estos hombres en temas de delito sexual? Es un ejercicio de poder, porque buscan someter a la víctima y tienen una serie de mecanismos para perpetuar el secreto, ¿verdad? Y poderla seguir perpetuando. Y en caso de otros tipos de violencia, incluso los más graves, como son el homicidio, hay muchos estudios de homicidas en serie estadounidenses, por ejemplo, o incluso en Rusia o en otros países, donde vos observás que la dinámica cuando los logran capturar y lo que expresan son relaciones de poder, ¿verdad? Hay un caso muy famoso de Ted Bundy, ¿verdad? Un caso de los años 70 que incluso tiene diversas películas y series. Era un tipo que se destacaba por ser muy bien parecido, tenía estudios universitarios incluso, ¿verdad? Cuando lo capturan y ven la serie de delitos sexuales y homicidios que generó, varias de las, cuando le preguntaban a él reportaba tener parejas estables y podía acceder incluso a tener relaciones sexuales y compañía de una forma que era no violenta, ¿verdad? Pero ¿qué era lo que a él le gratificaba? El tema de ejercer poder sobre el otro, ¿verdad? Entonces, por eso te decía hace un rato, si uno estudia los perfiles, incluso de homicidas en series, lo que te van a decir es que son hombres caucásicos, porque la mayoría han sido caucásicos, que están en una edad entre 20 y 40 años, la mayoría está en ese rango, ¿verdad? Y que no son personas con trastorno mental grave. Suelen tener rasgos de trastornos de personalidad, pero no trastorno mental grave que los haga, hablemos en términos jurídicos, inimputables, ¿verdad? No es gente que tiene pérdida de contacto con la realidad, que no saben de lo grave de sus actos, sino que sí la tienen, ¿verdad? Y si vos estudias transversalmente homicidios y delitos sexuales, Denis, vas a ver que el ejercicio del poder es clave, no solo en cómo llegas a las víctimas, sino en cómo perpetúas tu carrera delictiva, ¿verdad? Ahora, un perfil criminal para ayudar a la policía a ejercer investigación te sirve para individualizar de una población macro, ¿verdad? Individualizar un poco y acercarte a una población para profundizar la investigación. Volvemos. Homicidas en serie en la historia. Poquísimas mujeres, la decepción. Mayoritariamente hombres. Dictadores, homicidas en masa, homicidas políticos. Hombres en su mayoría. Y un día me hizo gracia ver un ranking que sacaron, un nefasto ranking de muertes de homicidas políticos. Los primeros 15 eran hombres y los que le seguían también. Entonces, esto nos dice, Denis, que en el tema de cómo nos socialicen, de cómo vemos las relaciones sociales, cómo jerarquizamos las relaciones, tenemos que trabajar el tema de control, porque volvemos, ¿en qué momento los hombres somos víctimas de ese control? Mira, no hay que pasar ni de una clase social a otra, hay que pasar de edad a otra, ¿verdad? Un adulto mayor con alguna discapacidad es igual que un hombre en su edad productiva sin una discapacidad. La sociedad los trata diferentes, como trata diferentes a las mujeres. Se trata diferente a un niño en su niñez temprana o en su adolescencia que un adulto en su edad productiva. Por supuesto que no, porque un tema de violencia que aún está muy normalizado y podríamos hacer varios programas de eso y solo se lo dejo también a doña Linda para que profundicen en la idea que nos venía desarrollando, porque nosotros tenemos aún normalizada la violencia contra los niños en forma de castigo físico para corregirlos. Es un tema normalizado en nuestra sociedad. Entonces, si yo estoy enseñando y le digo a mi hijo o mi hija, te pego porque te amo, cognitivamente, ¿qué nudo se te va a hacer en la cabeza? Porque eso fue lo que te enseñaron de niño. ¿Y qué va a pasar en una relación de pareja? Te pego porque te amo, ¿verdad? Yo diría que sí. Yo diría que la creación de los juzgados de violencia doméstica en los años 90, si no me equivoco, del siglo pasado, sí es una acción muy importante institucionalmente hablando, porque son maneras de visibilizar
ese tipo de violencia y de encontrar soluciones siempre parciales, Denis, siempre parciales, pero en muchos casos útiles, en otros casos no. Una estadística del 2011, si no recuerdo mal, nos decía que el 48% de las víctimas de femicidio tenían medidas de protección. Y con esto no quiero decir que no sea importante y que no sea necesaria la jurisdicción de violencia doméstica. Lo que quiero decir es que estas formas graves de violencia de género están normalmente precedidas por conductas que se denuncian en los juzgados de violencia doméstica. En algunos casos terminarán ahí, en otros casos no terminan ahí, pero son absolutamente necesarios y cualquier sociedad que se precie de ser una sociedad que por lo menos busca relaciones equitativas entre los géneros tiene que tener ese tipo de jurisdicción a la que pueden acudir las mujeres que son víctimas de violencia, y no solo las mujeres, sino cualquier persona que sea víctima de violencia. Es decir, cumplen una importantísima función social. Claro que sí. Desde el perfil psicológico y a partir de su expertise en el OIJ, don Cristian, es cuando yo tengo un caso o conozco una persona que está bajo un ciclo de agresión, de violencia constante por parte de su pareja y ya es totalmente incontrolable la situación, ¿qué debo realizar como familiar, como amigo de la persona de la víctima? Sí, Dani, mira, es muy importante convertirte en red de apoyo. Eso es clave, porque usualmente como parte de la dinámica del ciclo de violencia, lo que suele darse es un aislamiento de la persona víctima. Entonces, vos lograrás ver que en las parejas lo que hacen es empezar a aislarla. Pierda contacto con su familia, pierda contacto con grupos de amigas, grupos de amigos. No trabajes porque yo te doy lo que vas a ocupar. De repente ahí el trabajo es un factor de realización personal esencial. Pero si te quedas en la casa, ¿verdad? Ve que incluso hasta el tema de cómo expresarte corporalmente se limita porque hasta controlan la forma de vestir, ¿verdad? Entonces es un tema que no se da de una semana a otra, son muchos ciclos que se van dando y esa persona, luego de que está aislada, va creyendo que no puede retomar su vida, que no es capaz de, que no es digna de. Entonces, ¿qué ocupas? Una voz externa que te ayude a salir de eso. Por eso son tan importantes los programas sociales que hay, pero sobre todo el tejido social que hay cerca. La familia que no se olvide de vos, la familia que esté en contacto, las amistades, los lugares de trabajo. Aquí el derecho también es muy importante, sobre todo la parte de cómo asesorar a la víctima a exorcizar ciertos miedos que una persona ofensora le va a meter. Te voy a quitar a tus hijos, te voy a dejar en la calle, ¿verdad? No vas a poder hacer nada, yo soy una persona muy influyente, conozco mucha gente, no me va a pasar nada. Ese tipo de temores tenemos que ayudar a exorcizarlos para que esa persona en un círculo de violencia pueda empezar a salir. ¿Por qué? Porque volvemos, como las personas ofensoras no son enfermas mentalmente, no son psicopatológicas, suelen usar diversos mecanismos, entre ellos la manipulación, para mantenerte en un lugar en el que la persona no merece estar, ¿verdad? En el que se va minimizando y en el que es muy cómodo para el ofensor y de ahí que hay que sacarlo. Si vos me dijeras, Denis, mira, esas personas tienen algunas características en común, sí, la manipulación es una, muchas cosas van a variar dependiendo estrato socioeconómico educativo, pero lo que es transversal y podemos resfriarlo siempre es el ejercicio de poder y todas las manifestaciones que hay a raíz de eso, con la manipulación, la dependencia económica, ¿verdad? El cómo voy a manejar tu reputación, las amenazas, el cómo voy a invalidarte socialmente y el cómo te genero una incapacidad de volver a tener independencia y de volver a tener autonomía. Esas personas se lo quitan, se apropian de eso y cuando una persona se siente totalmente sola, lo que hace usualmente es sentir que no puede salir. Ahí ustedes y yo
con quien nos relate eso somos esenciales. ¿Por qué? Porque ya solo el hecho de lograr verbalizarlo y decirlo es una enorme voz de ayuda que tiene que ser correspondida. Y también hay cosas que puedo hacer como familiar y hay cosas que puedo conectar con los entes y la ayuda profesional que se requiere, porque aquí se ocupa un trabajo interdisciplinario. Psicología y derecho es esencial en eso para que la persona se sienta apoyada sin ninguna duda. Al abordaje que has hecho. Muchas veces los abogados y abogadas se convierten también en el psicólogo o en el amigo del cliente. Vamos a ver, en el sentido de que tiene que confesarle todos los sentimientos para materializar un cuadro fáctico jurídico. Vamos a ver, ahí viene la relación a la pregunta de la licenciada Casas. ¿Cómo pueden hacer los abogados y abogadas para tener ese grado de empatía, pero también lograr materializar de una forma muy coherente los hechos que nos están relatando o bien toda la situación de mero índole jurídico? Yo creo, Denis, que hay en estas cuestiones que estamos hablando, en estas relaciones de poder, en estas relaciones de desigualdad, hay un componente emocional que es innegable y que es el que usted sugiere que tiene que trabajar el abogado efectivamente. Tiene que formar parte de esa red de apoyo de la que habla Cristian y transformar en lenguaje jurídico y en acciones desde el punto de vista jurídico las necesidades que le está planteando esa persona. Las inquietudes, las necesidades, los miedos, todas estas cosas que Cristian nos ha escrito tan bien, tiene que manejarlas el profesional en derecho y tiene que hacer su trabajo. Tiene que, para decirlo coloquialmente, ponerse la camiseta, tiene que dedicarse a esa persona porque esa persona, además de necesitar apoyo jurídico, necesita apoyo emocional, necesita una persona que la escuche, que la comprenda. Definitivamente el abogado en estas instancias, y no hablo solamente de los abogados particulares, hablo también de los abogados que tiene el Ministerio Público en la Oficina de Defensa de las Víctimas, de los fiscales y las fiscalas, tienen que convertirse en personas que apoyen y que acompañen y que entiendan, porque revictimizar a esas personas es lo peor que les puede pasar. Porque si cuesta mucho tomar la decisión, como decía Cristian, verbalizar, tomar la decisión, someterse a todo lo que significa el engranaje judicial, esa persona tiene necesariamente que recibir apoyo y que ser comprendida en esa situación tan difícil que se encuentra. Pensemos, por ejemplo, en una víctima de delitos sexuales. Esa persona necesita apoyo en esa situación, necesita que la escuchen, necesita delicadeza, necesita comprensión, no necesita reproche, no necesita que le pregunten por qué, ni dónde estaba, ni cómo estaba vestida, ni qué hizo, ni cómo se lo buscó, porque ahí es donde entran a funcionar los estereotipos y los prejuicios de los que yo hablaba, Denis. Los abogados, los funcionarios y las funcionarias y las abogadas tenemos que despojarnos de esos prejuicios frente a esas víctimas que llegan a buscar auxilio, no importa la instancia en que estemos. Hay que despojarse de esos prejuicios y de esas ideas preconcebidas y apoyarlos y apoyarlas y acompañarlas. Creo que don Jesús me puede indicar el tiempo que nos está... ok, perfecto. Ahora bien, don Cristian, el abordaje en relación no solo a esa red de apoyo que nos está señalando tanto su persona como la licenciada, ¿dónde queda el papel o
o qué otras instituciones públicas o privadas pueden participar de este abordaje integral, si se puede someter a algún tipo bueno, no solo de denuncia, sino el abordaje también psicológico, si por ejemplo el PANI puede dar algún tratamiento psicológico en relación a la víctima, a los familiares, que también es importante, a los menores de edad que están siendo testigos de este hecho. Don Cristian. Sí, ahí varía mucho dependiendo de las instituciones, ¿verdad? Sí te puedo decir que usualmente hay mucho trabajo interdisciplinario. Entonces, por decirte algo, el Poder Judicial, doña Linda ahora mencionaba la Oficina de Protección de Víctimas del Ministerio Público, ¿verdad? Que genera un trabajo muy importante. Hay diferentes niveles, por ejemplo, desde el 911, desde que se recibe una llamada de emergencia, ya hay incluso el Colegio de Psicólogos tiene una línea para abordaje de crisis emocionales, ¿verdad? Que van desde temas de suicidios hasta otros tipos de crisis. El Instituto WEM, por ejemplo, el Instituto de Masculinidad y Sexualidad, que es una ONG, pues también tiene su línea de apoyo, ¿verdad? Las universidades tienen consultorios jurídicos y también consultorios psicológicos. Yo recuerdo que mi experiencia de TCU en Golfito, hace varios años ya, era un trabajo interdisciplinario con abogados y abogadas para las personas que tenían o pensaban poner procesos de violencia intrafamiliar. Entonces era muy interesante porque había una sinergia muy bonita con los compañeros y las compañeras de derecho para abordar y estabilizar a la persona y sobre todo que se fuera bien informada, asumiera el proceso y tuviera un acompañamiento en el durante del proceso, ¿verdad? Entonces hay varias cosas, está pues la seguridad social que también ayuda, ¿verdad? Pero por eso decía Denis que es tan importante el tejido social inmediato. Si una persona se siente con la suficiente seguridad y abrigada para hablar, estos otros engranajes van a funcionar muy bien. Pero si la persona no logra salir de su parte inicial, no va acompañada, porque vamos a ver, en un periodo de crisis la gente suele desarrollar una cosa que llamamos visión de túnel. Entonces, incluso si logra accesar a la ayuda profesional, si está muy en crisis, si se siente muy sola, el profesional le podrá decir de forma muy empática y de forma muy sencilla, pero la persona puede ser que no tenga la capacidad de comprender y se pierda en el proceso, ¿verdad? Entonces imaginemos que si vamos así en una visión de túnel, lo que ocupamos con una persona en crisis es abrirle el escenario para que pueda ver todo el entorno, que pueda ver que es necesario otro tipo de ayudas profesionales. Y ahora doña Linda lo mencionaba y me parece muy atinado, el proceso legal es un proceso, no es una acción de ir un día y poner un escrito y ya me retiro, el asunto se solucionó, no, siguen pasos, siguen tiempos, hay que darle seguimiento, hay muchos procesos legales que se formula al inicio, pero se terminan abandonando, entonces esa persona no puede acceder realmente al producto al final del proceso. Y eso lo hacen muchas veces, me atrevería yo a decir, no solo a temas de falta de recursos, sino a temas emocionales, ¿verdad? Un proceso que te desgasta, que tienes que ir a consultar a tu abogado, que tienes que hablar, es un problema dando vueltas y sumemos que a esto siguen todos los problemas de la vida, en el carrusel de la vida, a la velocidad que van, ¿verdad? De los temas laborales, los temas de los hijos, las hijas, los temas personales, sumarle algún tema de salud que se sume ahí de repente, algún tema familiar. Entonces, de ahí que ese tejido social al que se puede acudir, llámese seguro social, llámese instancias profesionales de universidades, colegios profesionales, ONGs o instancias institucionales, requieren que la persona tenga una constancia emocional para poderse ver beneficiada de eso y sobre todo llegar al final, que es un camino que se las trae, porque ahí volvemos a lo que decíamos al inicio, hay un resarcimiento, no total, pero sí muy importante y simbólico de la persona que pudo hablar, se sintió escuchada y hubieron instancias que la escucharon y llevaron a buen puerto ese proceso que inició. Y en eso son muchos profesionales los que intervienen en muchos diferentes momentos, Denis. Y también, por ejemplo, este programa es importantísimo, o sea, la psicoeducación o la educación en general por estos medios de difusión masiva
es importante porque de repente tendremos oyentes que al escuchar lo que estamos hablando puede ser el estímulo para dar un buen primer paso. Y en eso, este tipo de divulgación también juega un rol importante en esa cadena de eventos para ayudar a las personas. Hablar, hablar, eh, hablar, buscar apoyo y concientizarse de cuáles son los signos de que se está o no en una relación de poder. Ahí empieza el peligro. Poder, vulnerabilidad, esas son las dos palabras claves, Denis. Claro. Don Cristian, esas últimas conclusiones que le podemos dar a los radioescuchas. Ustedes y yo somos más importantes de lo que creemos en el rol de ayudar a alguien a romper el silencio. Y el requisito esencial que ocupamos para eso es algo que no ocupamos estudios universitarios ni nada muy elaborado, sino poner al servicio de la otra persona nuestra humanidad, nuestra escucha, nuestra empatía. Seamos más humanos, sepamos escuchar cuando alguien nos habla y esa mano amiga que mucha gente ocupa posiblemente se la podemos dar usted o yo. Estemos atentos y con la disposición de hacerlo y ayudemos a que esas relaciones de desigualdad y poder se vuelvan en relaciones más sanas, más equitativas y más de crecimiento para las personas. Sin duda, don Cristian, agradecerle a usted y a la licenciada Casas por la participación el día de hoy, así como al equipo de comunicación del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, que hicieron posible la materialización de esta entrevista. A modo de conclusión, creo que me corresponde a mí, es ese llamado que debemos hacer a todas esas personas que formemos una masculinidad sana, responsable. Ese nuevo ejercicio de ser hombre tiene que ser un llamado de atención a que debemos de colaborar en todos los sentidos con una nueva sociedad y replantear nuestros conceptos, que hay a una sociedad altamente machista y no se puede ocultar con el sol con un dedo. Don Cristian, muchísimas gracias. Encantado. Doña Linda, muchísimas gracias. Con todo gusto, Denis, estamos a la orden. Así que continúen con la programación regular de CRC 89.1 Radio.